Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes, Alejandro, hola, un buenas servidor, noches, ¿cómo está? Para nuestro programa de Verdades Divinas. Vamos a empezar con algunas de las preguntas o comentarios del programa anterior y después iremos dando paso a las que se vayan formulando en este momento, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Sí, dice Alan, a partir del minuto 4 del video 16 de la introducción a la divina voluntad, se dice que Jesús no era obediente porque su voluntad humana y divina estaban de perfecto acuerdo. Pero no entiendo por qué en la Biblia se dice que él aprendió a ser obediente por medio del sufrimiento. Dice, si entendí mal, me disculpo, pero agradecería su comentario. Bueno, hemos estado hablando mucho sobre las virtudes y sobre este vivir en la divina voluntad. Es más, en un programa recientes del Libro del Cielo, se comentó la diferencia entre el cumplir la voluntad de Dios, que es obedecer, y el vivir en la divina voluntad, que es poseer. Hay que entender que la voluntad humana, cuando se vive en la divina voluntad, se fusiona con la voluntad divina voluntariamente. O sea, no es algo forzado, sino que voluntariamente se une a la voluntad divina y entonces la voluntad divina, lo que ella quiere, la voluntad humana lo está queriendo también. Por lo tanto, si es algo que la voluntad humana quiere, ya no se puede llamar obediencia, no se puede llamar cumplir la voluntad de otro, sino sería la propia voluntad. Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, tiene en sí mismo una naturaleza humana igual que la nuestra, con una voluntad libre igual que la nuestra, y que tiene que aceptar el vivir unida, fundida a la voluntad divina que también le pertenece como naturaleza a él mismo. No es que la voluntad humana de Jesús se haya visto obligada o sojuzgada por la voluntad divina, sino que voluntariamente no quiso actuar sola. Y en ese momento la voluntad humana de Jesús se funde con su propia voluntad, queriendo lo que la voluntad divina quiere y haciendo lo que la divina voluntad hace. Por lo tanto, aquí es quizá el problema. Ya no podemos llamar obediencia como virtud humana. Yo no puedo pensar que Jesús haya hecho actos de virtud, porque él mismo en los escritos de la sierva de Dios Luisa, o sea, nos dice que tenemos que renunciar incluso a nuestras virtudes, o sea, incluso a la obediencia. Aunque en un principio Jesús va llevando a Luisa a través de este camino y la pone en manos de la obediencia. Pero hay que entender que toda la primera fase de la vida de Luisa es el cumplir en ella toda la santidad humana. O sea, ese era un requisito que se necesitaba. Y la obediencia era como la guía que Jesús le ponía a Luisa para que caminara por donde él quería. Entonces, no estamos diciendo que Jesús no fuera obediente, pero lo que estamos diciendo es que no se puede tomar como una voluntad humana aceptando la voluntad de Dios y viéndose en contraste con la voluntad de Dios, sino que es la voluntad humana de Jesús unida voluntariamente, que ahí estuvo su acto, si pudiéramos decir, de obediencia, en unirse, en fundirse con la voluntad divina y entonces aceptar todo lo que la voluntad divina quiere. A él no fue obediente en el sufrimiento, él quería sufrir. El Padre lo manda a morir en la cruz, él quiere venir a morir en la cruz, no es que esté obedeciendo.
Hay una lectura muy específica con aquel pasaje en el huerto donde Jesús dice, si es posible, pase de mí este cáliz, ¿sí? Y se piensa que es como la voluntad humana de Jesús queriendo pedir como misericordia, como decir, Padre, pues yo no quisiera, pero si tú lo quieres, pues yo lo acepto. Perdón, pero no es esa la explicación. Jesús lo dice y lo explica muy claro en los escritos. Él dice que en el momento en el que Él está diciendo eso, lo está diciendo a través de nosotros, por nosotros. Toma nuestra vida, toma todo lo que nosotros tenemos y Él pide eso a nombre nuestro. O sea, Él está pidiendo por nosotros, por cada uno de nosotros al Padre, diciéndole, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz de mi voluntad humana obrando. ¿Sí? Ese es el punto. Ojalá que con esto quede un poco más claro. Y si no, bueno, podemos seguir ahondando un poquito o incluso sacar algunas lecturas para que se entienda mejor, ¿no? Dice Claudia, doctor, estoy muy confundida. A veces estoy decidida a que mi hija no entre a la secundaria porque hay mucho bullying, malas influencias, festejos, corrientes anticristianas, etc. Y otras pienso que le puedo hacer mal sacarla del mundo. Y eso también lo escuché en algún programa, no recuerdo cuál. Quisiera me aconseje, por favor. Y de una vez voy a leer la siguiente de Rosa. Dice, humildemente le comparto que tengo una niña en primero de prepa y un niño en secundaria, y tengo las mismas dudas. Sin embargo, tengo sabido que existe el homeschooling o educación en casa. Considero que mis hijos no estarían aislados del mundo, porque tenemos una vida muy activa en la parroquia. Lo que me preocupa más es que en las escuelas les están enseñando cosas totalmente contrarias a lo que Dios nos manda, y he sabido de que los niños están totalmente confundidos, no solo en la fe, pero en la conducta moral. Esto es un dilema tremendo. Estamos conscientes de que la educación en la actualidad se ha vuelto una educación totalmente contraria a la fe. Un punto en donde la, entre comillas, ciencia ha usurpado todos los campos y ha intentado convencer a la humanidad de sus ideas, y sus ideas son contrarias a la creación, contrarias a la parte de Dios, contrarias a los principios morales, contrarias a los mandamientos, porque ahora se enseña, o sea, y creo que todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto, que se exalta la educación, por ejemplo, sexual, se exalta la masturbación como un medio de conocimiento, como un medio de tranquilidad para el adolescente. Se exalta el hecho de las relaciones, pero siempre y cuando sean seguras, o sea, que no lleven el riesgo del embarazo. Se exalta el hecho de que si a alguien le gusta a una persona o se siente atraído por una persona del mismo sexo, que no hay nada de malo. O sea, toda esta serie de situaciones que estamos viviendo, y eso es en un aspecto, ¿sí? Porque en todos los aspectos humanos estamos teniendo esa distorsión. Entonces, realmente el hecho de mandar a un niño a la escuela en la actualidad resulta un conflicto donde los padres tienen que tener muchísima atención para estar continuamente instruyendo, rebatiendo todo lo que se enseña en la escuela, pero se necesita que estén muy bien preparados para estar realmente oponiéndose a todo lo que el mundo les está dando. Existe otra opción, que es la opción del homeschool.
El homeschool es algo que realmente es muy, muy encomiable, porque es la educación, la misma educación que recibe el niño en la escuela, pero ahora la recibe en casa. Pero la recibe en casa a través de los padres. Entonces, cuando los padres se ponen a explicar estos temas que son necesarios decirlos porque es el plan escolar, pero se explican y se manifiestan desde el punto de vista de la fe. Sí, primera cosa. Para eso se necesitan padres de 24 horas continuas. Aquí no hay relajamiento en la relación padre-hijo, sino una madre y un padre que estén total y absolutamente metidos en el proceso de educación del niño. El niño se dice que no sociabiliza, que porque es necesaria la interacción con los demás. Yo diría que esto, no sé, yo conozco familias, incluso en mi familia propia, o sea, en donde no pasó esto, se aislaron, pero ahora en la actualidad son adultos totalmente normales y que incluso estudiaron después, posteriormente, o sea, estudiaron una carrera, tienen maestrías, pero son adultos diferentes. No encajan en el mundo así tal y como lo conocemos. Tienen principios, tienen ideas diferentes. Bueno, ¿qué hacer? Cada quien debe decidir, o sea, esto es totalmente personal, ya sea el decidirse a mandarlo y cuidar mucho ese estar en un continuo contacto con el hijo, con la hija, para estar exponiendo la parte que no le exponen en la escuela, o recurrir al homeschool, pero repito, esto requiere de una dedicación tremenda, 24 horas al día, de estar con los hijos. Cada quien decida, puede ir probando, puede ir viendo cómo se maneja, si es que lo quiere mandar a la escuela, tratar de buscar una escuela lo mejorcito que se pueda, y que donde los planes de estudio que se tienen que dar, porque no hay forma de poder quitarlos, pero que se den, que se impartan de una manera más apropiada, menos drástica y con menos ruptura con los principios tanto religiosos como civiles que tenemos en la actualidad. Y comenta Rosa, es quien hizo la pregunta, dice: en un programa escuché que nuestro Señor Jesús también fue educado en casa, y me parece recordar que en un cuaderno de María Valtorta habla de eso. Sí, o sea, a Jesús lo educa María. O sea, Jesús nunca asistió a la sinagoga, no se fue con los esenios, o sea, porque luego dicen que Jesús ya de grande se fue con los esenios a estudiar. Por favor, esas son, no sé cómo decirlo, o sea, locuras, fantasías de la loca de la casa, que es la imaginación, ¿no? Dice Clara Patricia: mi inquietud viene un poco de atrás acerca del microchip, que fue tratado en los programas 12 y 13, creo. No entiendo lo que dice, que no hay problema en dejarnos colocar para no dejar morir nuestros hijos de hambre. En la palabra y a través de la historia hemos visto muchos mártires por el cumplimiento de la ley, y en Apocalipsis dice no dejarse marcar. Si nuestros antepasados no hacían lo que les pedían, de adorar otros dioses con incienso y reverencias, me parece peor dejarse colocar algo en el cuerpo que nos podía dañar hasta nuestra forma de ser y pensar. Bueno, lo primero, en la Biblia no habla de microchips, o sea, vamos a entenderlo de esta manera. Habla de la marca en la mano y la marca en la frente del otro, o sea, del anticristo, ¿sí? De la bestia. Esa marca no implica algo puesto. Tenemos
la costumbre de interpretar lo que Dios nos dice, pero de interpretarlo casi siempre en modo material. Y Jesús nos dice y nos advierte, por favor, nos pone en alerta y nos dice, nunca interpreten en modo material las cosas de Dios, las revelaciones de Dios, porque se van a equivocar. Siempre váyanse al aspecto espiritual y ahí acertarán. Bueno, la Virgen a Padre Gobi, creo que saben quién es Padre Gobi, es el movimiento mariano, ella le habla sobre esta parte de la marca y dice que la marca en la mano es adoptar las obras del enemigo como propias, o sea, actuar como actúan ellos. Y la marca en la frente es adoptar los pensamientos del otro en nuestros propios pensamientos. Y eso está sucediendo. O sea, lo voy a decir de esta manera, o sea, es tremendo ver cómo familias y el mundo entero aplauden las manifestaciones de personas que están en contra de Dios. ¿Sí? Manifestaciones donde se exalta el pecado y el pecado mortal, y la gente que acude a esas manifestaciones o a esos desfiles aplaudiendo, y van con niños, o sea que están adoptando las ideas del otro, las están adoptando como propias. Esas personas ya tienen la marca de la bestia en la frente. Las personas que hacen cosas que no se debieran hacer, que podríamos poner así un ejemplo que se entienda perfectamente, o sea, el aborto. Eso es ponerse la marca de la marca de la bestia en las manos. Estamos llevando a cabo obras del otro. El que roba en una tienda con un poquito de menos de movimiento en la báscula está adoptando las obras del otro en sus manos. O sea, a eso se refiere, según la Virgen, en Padre Gobi, ella habla de esta marca, que es adoptar eso, obras y pensamientos. Nunca se habló de un chip. El chip ha salido ahora de nuestras mentalidades, o sea, y con esto de la tecnología ahora es muy fácil entender que podemos llegar a eso. Y yo les diría, ¿qué es una tarjeta de crédito? ¿Qué es una tarjeta de crédito, Alejandro? Es un chip en la cartera. Es un chip en la cartera que ya tengo. Es un chip que si no lo tengo, o sea, y no tengo dinero, si no lo tengo, no puedo comprar. ¿Sí? Y esto va evolucionando. Se está hablando mucho de la abolición del dinero en papel o en moneda. Entonces todos tendremos que usar una tarjeta para comprar. Y que eso ya es pertenecerle al maligno. Por favor, no seamos niños. No seamos niños. O sea, no nos dejemos llevar por fantasías. No nos dejemos llevar por esas ideas y que todo esto nos lleve a algo material y que lo material me condene. No se trata de eso, se trata de lo espiritual. Si llegara un momento, o sea, no sé si llegue o no llegue, eso no importa, pero si llegara el momento en que se quite todo, que se quite el dinero en efectivo, que se quite el dinero, no sé cómo se llama, en tarjetas, y que me dijeran, mira, te vamos a poner esto y con esto te vamos a identificar. Bueno, yo pregunto, ¿eso será adoptar las obras del otro? Sí, pues yo creo que no. No. Ahora me van a poner 2 chips, uno en las manos, 3, uno en cada mano y uno en la frente. No, son los pensamientos y las obras de los otros. Y eso lo dice, vuelvo a repetir, la Virgen en las revelaciones a Padre Gobi, y también hay una alusión a este punto en María Valtorta, en los cuadernos de María Valtorta. Dice Gabriela,
Sentir un poco de nervios en los aviones cuando se mueven por tormenta es salirse, es falta de confianza en Dios. No, yo creo que no. Yo creo que todos hemos sentido un poco de temor, o si no temor, cuando menos de cierta intranquilidad, cuando vamos en un avión y de repente nos atrapa una turbulencia de esas fuertes, o cuando vamos a aterrizar y de repente el avión se mueve mucho y vuelve a elevarse, uno dice, ah, caray, aquí algo pasó. ¿No? Pero no creo que sea salirse de la divina voluntad, es simplemente una reacción normal. El punto es no continuar con eso. O sea, sentirlo no es problema. Pero en el momento que lo sentimos, en ese momento decimos, Señor, en tus manos y aquí estoy y listo. Dice Rosa, por favor, un ejemplo de cómo fundirse en Jesús para darle vida a la divina voluntad. Hay programas sobre el fundirse, ¿no, París? Ahorita le damos algunos números de los programas donde está esto explicado, porque no es tan sencillo decirlo así en unos pocos minutos. El fundirse es simplemente el aceptar, el estar fundido en su voluntad, o sea, perdiendo mis propios derechos y tomando a la divina voluntad todos los derechos sobre de mí. Pero ahorita en los programas que le van a poner, en eso se puede usted documentar un poquito más, ¿sí? Dice Miriam, ¿cuál sería mi mayor acto para estar en continuo apego con nuestro Padre? En continuo apego con nuestro Padre. El mejor acto fundido en la divina voluntad. Que viene en los programas que nos van a poner. Dice Adriana, Dios en el Antiguo Testamento era un Dios justiciero y cuando viene en Jesús, viene cambiado como Dios de amor y misericordia. Uh-huh. Es como en pregúntalo. ¿Como pregunta o como? Bueno, sí. Sí, efectivamente. O sea, no es que Dios cambie. Por favor, esto hay que aclararlo muy bien. Dios es inmutable. O sea, Dios no puede cambiar. Por lo tanto, nosotros hemos tomado esas acciones de Dios como cambios, como que Él cambiara. Pero no es exactamente eso. ¿Qué es lo que pasa? Dios tiene infinitos atributos, ¿sí? Infinitos atributos, y la criatura es la que se pone en determinados atributos. Yo me pongo con mis acciones, me pongo en el lado de la justicia, o me pongo en el lado de la bondad, de la misericordia y del amor. Me pongo en el rayo del perdón y recibo los efectos que ese rayo contiene, de atributos que Dios contiene. No es que Dios cambie, es que el que cambia soy yo. Ahora otra cosa, en el Antiguo Testamento la criatura había quedado muerta a la gracia. Entonces Dios, o sea, al ya no encontrar nada de Él en la criatura, la criatura actúa en los parámetros de la justicia divina. A veces se pone en el parámetro del amor. Pero esto es con la mira en Dios. Dios tiene esa finalidad de llevarnos nuevamente al punto de origen, que es esto de la divina voluntad. Por lo tanto, nos va conduciendo poco a poco hasta llegar. Pero no quiere decir que Dios cambie. Cuando Jesús llega a este mundo, nos revela a un Padre que ya no es el Señor de los ejércitos. Ya no es el Señor de la justicia, ahora es el Señor del amor, ahora es el Señor de la misericordia, el Señor del perdón, y todo eso se pone a través de Jesús. Podríamos decir que Jesús, la humanidad del Verbo Eterno, es como el rayo del amor y como el rayo de la misericordia, en que nosotros nos ponemos junto con Jesús y tenemos todos esos efectos en nosotros. Pero Dios no cambia.
Los programas donde habla de fundirse son el 55 y 56 de Diálogos Divinos. Perfecto. Dice Mirna, ¿sabrá a quién se refiere Luisa en los libros cuando solo escribe por nombre la M? Me parece que es un sacerdote, pero ¿quién es? No sabría decirle, o sea, definitivamente no tengo idea. Dice Emanuel, ¿la gloria del Padre podría traducirse como los hijos divinos? O sea, como terrenalmente se dice que la gloria del Padre son sus hijos, y tomando en cuenta que en la Drae, gloria es lo que ennoblece o ilustra a una persona. Por eso, al darle gloria a Dios, es primero reconocerlo, segundo, tomar todo lo que Él me indica que yo realice, que tome todo lo que Él me está dando y que lo ponga en práctica. Entonces, la gloria que Dios quiere de mí es el que yo cumpla en todo lo que Él desea de mí. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús ya está casi al final de su vida, Padre, ya te glorifiqué. Padre, ya cumplí todo lo que tú querías que se llevara a cabo. Ahora tú glorifícame con la gloria que tenía antes de estar aquí, ¿no? Entonces, nosotros podemos glorificar al Padre a través de llevar a cabo todo lo que Él decida para nosotros. Y lo que está decidiendo en la actualidad es que vivamos en su voluntad para darle la gloria completa. Dice Malú, Jesús pide que lo saludemos con la oración de buenos días y buenas tardes. Jesús sacramentado se refiere a la misma oración, solo cambiando según el horario. Se refiere a la misma oración. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que Luisa hacía en el buenos días y buenas noches o buenas tardes? Se ponía ante el Santísimo girando en un movimiento de fundirse en la divina voluntad y ponerse ante el Santísimo. O sea, y esto no es que sea la misma oración, es la vida en la divina voluntad, pero que Luisa en esos momentos, o sea, lo ponía en el Santísimo. En la mañana Jesús nos dice en los escritos que nos espera todas las mañanas en el paraíso terrenal para ponernos en Adán, para recibir en nosotros lo que Él le dio a Adán. O sea, que también sería otro acto más. Y nos podemos poner en todo. O sea, no necesariamente así. Pero si lo queremos hacer y nos queremos presentar ante el Santísimo, perfecto. Y ir a acompañarlo, amarlo, alabarlo, a nombre de toda la familia humana. Sí, incluso quedarnos con Él, ahí hacerle compañía en el tabernáculo, para que no se sienta más solo. Y eso no quita que yo siga actuando en otras cosas. Dice Patti, ¿sería correcto decir que Dios disfruta el sabor de un fruto o el olor de una flor a través de la criatura que vive en divina voluntad? Sí y no. O sea, hemos hablado de que Dios pone en toda la creación, pone atributos de Él. Entonces el color, el aroma, el sabor, la tersura, o sea, todo lo que la naturaleza nos da es algo que ha salido de Dios por creación. Y donde deposita o nos manifiesta, más que depositar, manifiesta lo que Él es. Porque una de las cosas que Dios más ansía es manifestarse. Por lo tanto, se va manifestando en todo lo creado.
en donde manifiesta su inmensidad en el cielo, en donde manifiesta su movimiento continuo en el mar, en donde manifiesta su infinitud, en donde manifiesta su potencia en el viento, en un huracán, en donde manifiesta su belleza, su fragilidad en una flor, en fin, en todo. Por lo tanto, esa es una manifestación para nosotros, ¿sí? Que nosotros veamos esos atributos de Dios a través de las cosas creadas. Pero también ahora entender que si Él viene y vive en nosotros a través de la divina voluntad y Jesús está fundido en nosotros, a la hora que nosotros tomemos algo de la creación y que lo disfrutemos como algo de Dios, Jesús lo está disfrutando, por supuesto, porque está haciendo lo mismo que hacemos nosotros con la misma voluntad de nosotros. Bueno, con la misma voluntad de Él en nosotros, perdón. Así que por eso le digo que sí y no. Pero el punto principal es la manifestación de Dios que Dios hace de Él en todo lo creado. Dice Silvia, me cuesta aplicar el concepto del abandono en la divina voluntad cuando tengo una circunstancia que me pone en la posición de tener que elegir un camino, siendo que las opciones que tengo enfrente todas parecen buenas y dentro del amor y no sé qué decidir. ¿Cómo abandonarte cuando te ves obligado a elegir qué hacer y cómo hacerlo y que tu abandono sea real en la vida práctica? Volvemos al punto. ¿Qué es vivir fundido en la divina voluntad? Vivir con una sola voluntad. Si vivimos con una sola voluntad, que es la voluntad de Dios, nosotros en ese momento lo que se decida, siempre y cuando esté dentro de lo correcto, que no haya problema, que no haya mal en lo que decidimos, estamos decidiendo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que yo decida es voluntad de Dios. Habrá ocasiones en que sea muy claro, muy manifiesto lo que Dios está queriendo para mí, y eso lo pondrá enfrente y sabremos que eso es lo que Dios está queriendo y lo sentiremos en nuestro interior porque es la misma voluntad. Entonces no se apure, no tengamos esa duda que teníamos en la santidad humana. Ejemplos burdos, o sea, tengo un vaso de agua y un vaso de refresco. Y yo me pregunto, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Que tome agua, que tome refresco o que me quede sin beber? ¿Sí? Dentro de la santidad humana tendría yo que saber que Dios me ilustrara cuál es su voluntad. A lo mejor el agua, a lo mejor el refresco, o a lo mejor quedarme con la sed. Y yo tendría que seguirlo. En la voluntad divina, o sea, el mismo ejemplo, pero a la hora que yo decida tomar el agua, esa decisión es lo que Dios está queriendo, porque es mi voluntad, su voluntad. O sea, ahora ya no hay diferencia, ya no hay mío y tuyo, sino que su voluntad es mi voluntad y mi voluntad es la de Él. Así que no hay ese problema, no hay esa duda de cuál será la voluntad de Dios, siempre y cuando estemos en su divina voluntad y lo que escojamos o las cosas que decidamos hacer no vayan en contra de lo que es, ¿cómo diríamos? La ley de Dios. ¿Sí? Dice Leticia, Jesús habla a Luisa sobre el oficio de un sacerdote con respecto a sus escritos. Entonces el oficio del alma que vive en la divina voluntad es fundirse en Jesús, girar en las tres obras, tomar todo y ofrecerlo al Padre para darle amor, honor, gloria, en correspondencia de amor de todas las criaturas, hacer las horas de la pasión para acompañar y reparar a nuestro Señor y terminar pidiendo al Padre que su reino se extienda. En forma extendida, sí. En forma concreta es el trabajo de la divina voluntad
voluntad con el alma que quiere vivir en ella es dotar a la voluntad humana con todo lo suyo. Dotarnos con sus atributos, dotarnos con sus obras, con todo lo que ella contiene, para que cuando el alma, la voluntad humana actúe, ahora va a actuar, pero ya no con lo suyo, sino con lo de la voluntad divina. Y por eso es que la voluntad divina concurre junto con el alma. Lógico, si estamos así, estamos recibiendo todo, también todas las obras que Dios ha hecho. Y cuando el alma hace un acto en la divina voluntad, todo lo creado, todo se mueve junto con el alma en el acto que está haciendo. Por lo tanto, se le está dando la gloria, el honor, la alabanza, el reconocimiento, la correspondencia, todo lo que Dios quiere recibir en un solo acto, porque es un acto completo, total. La divina voluntad no se puede dividir. La divina voluntad no puede decir este acto lo ofrezco como alabanza, pero no como amor, no como correspondencia, sino es total. Y lo va a dar a nombre de toda la familia humana, no a nombre de la propia persona nada más, sino que se toma a toda la familia humana y se le lleva en todos lo que el alma está haciendo. En fin, es enorme este don de la divina voluntad, porque hace actos completos y cumplidos. Dice Elizabeth, en el volumen 1140, Jesús dice, yo no sé qué piedad darle, qué perdón darle, le he dado todo. Mi pregunta es, ¿cómo hago mi confesión? Bueno, la confesión es ir a confesar nuestras faltas, nuestras culpas, y en términos generales, siempre que tengamos algo que confesar, debemos ir. Si llego al punto de estar sin la conciencia de haber hecho un pecado así consciente, debemos recordar que existe el pecado venial involuntario y que existen los defectos que hay en nuestra naturaleza. Y bueno, me voy a confesar, a acusar de eso, ¿no? Así que en realidad no veo cuál sea el problema. Dice Marta, mi pregunta, si el alma de Luis estaba, no sé qué debía decir, pero dice, si el alma de Luisa estaba debilucha. 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 ¿Qué esperanzas tenemos nosotros? Y mi pregunta, ¿podemos girar en el mismo momento que Jesús está atendiendo el alma de Luisa y poner el alma de todas las criaturas en ese mismo momento? Uh-huh. Sí. O sea, igual que podemos girar en cualquier acto de la divina voluntad en toda la historia, nos podemos poner en Luisa, por supuesto, y nos podemos unir a Luisa en lo que Luisa está haciendo y en lo que la divina voluntad está haciendo en Luisa. Dice Lourdes, un enfermito terminal decía que veía a un niño corriendo y nos preguntaba que si ya se había ido. ¿También pudo haber sido su alma? Yo le diría que aquí, en este tema de experiencias espirituales personales, es muy difícil meternos. Yo no me atrevería a decir que sí ni que no. Simplemente déjelo como algo que pasó, algo que vivió, que si es importante que se entienda qué fue, Dios se lo dará. Si no es importante, que lo tome como algo, como un regalo, pero que no se centre, se aficione en eso, no se apegue a eso. Dice Silvia, el miércoles anterior planteé mal una pregunta, aquí voy de nuevo. En los escritos de María Valtorta, Jesús le dice a varias personas que han cometido pecados que deben expiar por dichos pecados de su pasado, pero yo pienso que la persona que entra a vivir en divina voluntad
ya no tendría que expiar por sus pecados pasados y que todo sufrimiento se convierte en pena de oficio, o más bien de amor, como usted dice. ¿Estoy en lo correcto? Pues sí, entendiendo que es la divina voluntad la que purifica, la que sana al alma. O sea, en el momento que el alma se decide a vivir, a entrar en la divina voluntad, sabiendo que de ahí no se sale, y en el momento en que el alma quiere fundir su acto con el acto del querer divino, en ese momento la divina voluntad limpia el alma, la purifica, le quita las espinas del pecado, hace todo para dejarla en condiciones de poderse unir a un acto divino, que es el acto del querer divino. Dice Teresa, muy precipitada la introducción del porqué de la Cuaresma y qué se busca al vivirla. Hay que documentarse mejor porque hay gente que apenas conoce la divina voluntad, pero sí conoce del catecismo, de su fe, de la Santa Misa. Y esa introducción tan débil y superficial hace que la gente huya pensando que si el principio no está bien sustentado, no lo estará la exposición posterior, que claro, se logra por las mismas palabras de nuestra señora Luisa Picarreta. Se nota que no tenían una vida de piedad, de Santa Misa, de evangelización, y que por gracia de Dios conocen la espiritualidad de la divina voluntad. Y eso los pone en desventaja ante los que ya tienen una sólida formación. He tenido que desechar algunos videos y compartir mejor los de sacerdotes que conocen esta espiritualidad, porque hacen que encaje muy bien con lo que se conoce hasta ese momento de la Iglesia. Y es una falla que tienen que corregir los colaboradores del doctor Tomasini. Bueno, en cierta forma tiene usted toda la razón. O sea, es una gracia inmensa que Dios nos ha concedido al darnos el conocimiento de la divina voluntad. Y debo reconocer, cuando menos en mi persona, que no tenía yo una vida acercada a Dios. Totalmente de acuerdo. Pero esto yo diría que de alguna manera, sirve como una ayuda, porque no tengo apegos a lo anterior. De alguna manera Dios me confía estos conocimientos. Yo no sé en realidad si lo estoy llevando a cabo en forma correcta o no. Yo espero, deseo fervientemente, y así lo hago, de decir y expresar lo que realmente siento y lo que he aprendido en la divina voluntad. Cuando hablamos de Cuaresma, hablamos de un tiempo de preparación, de una preparación del alma, de una preparación que empieza en el miércoles de ceniza, que las palabras del sacerdote cuando impone la ceniza creo que es muy clara cuál es la finalidad de ese acto. Conviértete y cree en el Evangelio. ¿Sí? Esas son las palabras, ese es el punto de partida de esta Cuaresma. Es un acto de conversión, un acto en el que el alma decide por sí misma, decide empezar a creer, empezar a buscar, empezar a enterarse de lo que es esta etapa y esta religión y este Jesús al que estamos tratando de traer a nuestra vida. Es un tiempo en el cual el sacrificio o el ayuno, anteriormente era el ayuno y la vigilia, ahora en la actualidad es nada más la vigilia, y el ayuno queda en 2 ocasiones exclusivamente. Pero es un tiempo en el que debemos tratar de conocer. Yo creo que ese es el verdadero, motivo de la Cuaresma. Enterarnos, adentrarnos en el conocimiento de Jesús, adentrarnos en el conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, para ir acrecentando ese deseo de encontrarnos con Él. Si ya tenemos una preparación anterior, entonces ya no se trata de conversión,
Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de una profundización en el conocimiento de quién es Jesús, de quién es Dios, de qué cosa pasó Jesús por nosotros, por qué lo pasó y, sobre todo, de conocernos a nosotros mismos. Saber, cuando sepamos el por qué Jesús pasa por todo lo que tiene que sufrir, en ese momento nosotros sabremos quiénes somos. ¿Nos conocemos ahora? Sí, pero nos conocemos desde un punto de vista totalmente equivocado, porque conocemos al hombre caído, al hombre necesitado de redención, al hombre que tiene que trabajar por medio de las virtudes y por medio de los sacramentos para llegar a ese acercamiento y sobre todo vivir junto con Jesús su Pascua, y lo recalco, su Pascua. Todo el sufrimiento que Él tiene, todo lo que Él tiene que pasar para que yo entienda lo que Él sufrió por mí. Bueno, ese es como el punto así. Ahora, desde la divina voluntad, ¿qué es la Cuaresma? Prácticamente es lo mismo. O sea, es un momento de conversión, un momento de conocimiento, un momento de sacrificio, pero ahora vamos a hacer ayuno, pero un ayuno no de alimento, un ayuno de actos de mi voluntad. Ese es el ayuno que Dios nos pide ahora en la divina voluntad, donde Dios me quiere en su compañía, no como recuerdo, sino como una actitud totalmente real, que eso se hace a través de los giros en la divina voluntad. Ahora Jesús me hace conocer que su pasión, y no la pasión del último día de su vida, sino la pasión que sufrió durante toda su vida, o sea, esa pasión es la pasión que yo tenía que sufrir, porque Él toma mi vida, se la pone y toma todas mis culpas, todas mis faltas, y va a ir pagando lo que yo debería de haber pagado. Y va llevando mi vida a donde debería de estar, y esa vida debería de estar en el sepulcro, porque es vida de muerte. Porque si yo continúo con esta vida, lo único que voy a lograr es la muerte, pero la muerte espiritual, no nada más la muerte física, la muerte espiritual. Por lo tanto, esta preparación de Pascua ya no son 40 días, es nuestra vida completa. Y es esa preparación a esa Pascua que yo debo pasar junto con Jesús para cumplir lo que San Pablo nos dice. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Y lo que le faltó a la pasión de Jesús soy yo. Soy yo viviéndola. Todo lo que Cristo vivió por mí, ahora yo me uno a Él y lo quiero vivir en mí. ¿Y cuál es esa pasión? La renuncia a todo lo mío, para seguirlo con la cruz hasta el monte Calvario. ¿Para qué? Para morir junto con Él. Él murió por mí. Ahora yo muero junto con Él para completar lo que le faltó a Él, que era yo. ¿Para ya nada más morir? No, para resurgir junto con Él en la resurrección. Porque si Él lleva mi vida hasta la muerte, hasta el sepulcro, y eso no termina toda la vida de Jesús en este mundo, sino que va a la resurrección, los que resucitan junto con Él somos nosotros. Por lo tanto, esta Cuaresma es una preparación para esto, para irnos preparando a este camino, a este entendimiento y este conocimiento de que Jesús vive todo lo mío, que Jesús pasa sus 3 pasiones, pero las pasa por mí, porque tiene que rehacer al Padre de lo defraudado en el amor la defraudación que yo hice del amor de Dios. Tiene que pagar la culpa que yo merezco por haber pecado, y tiene que pagar por la debilidad mía, y eso lo paga todo en su pasión. Entonces yo no veo ninguna, ¿cómo diríamos? Ninguna cosa ajena a nuestra
a nuestra costumbre, a nuestra religión, el decir que la Pascua es ese momento en que debo empezar diciendo, creo en el Evangelio y conviértete, o sea, conviértete y cree en el Evangelio. Ese movimiento de preparación durante 40 días para esto, para llegar al punto de unirme a Jesús en su pasión física y morir junto con Él, para resurgir junto con Él. Si me quedo nada más en la parte anterior, en ver a Jesús martirizado, en ver a Jesús muerto, en ver a Jesús resucitado, pero no me incluyo yo en Él, me quedo en el plano de las virtudes. Me quedo en el plano del conocimiento, ¿cómo diríamos? Conocimiento incompleto de Jesús. Y eso lo dice Jesús en el Evangelio, cuando dice que todavía tiene mucho que decirnos, pero que en ese momento no puede con ello. Y luego dice que el Espíritu Santo es el que nos va a conducir hasta la verdad plena. Y la verdad plena es Jesús pleno, porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que está diciendo antes es, no me conocen. No he dicho nada, no he dicho todo sobre de mí, pero el Espíritu Santo es el que los va a llevar poco a poco hasta conocer la verdad plena, hasta conocerme a mí. Y el conocimiento total de Jesús, total, se tiene aquí, en los escritos de Luisa. No es una herejía. En el Evangelio el mismo Jesús lo dice, todavía tengo mucho que decirles. Pero ahorita no es el momento, ahorita no pueden con ello. San Juan nos dice que la finalidad del hombre es no llegar a ser nada más hijos de Dios, sino que cuando veamos a Jesús tal cual es, cuando Él se manifieste, entonces viéndolo sabremos lo que debemos ser. ¿Qué debemos ser? Seres iguales que Jesús. Y para eso solamente teniéndolo a Él en nosotros. Esa es la divina voluntad. Así que yo no creo que haya ninguna, ¿cómo diríamos? Contradicción, ni merma, ni insuficiente el conocimiento. Lo estamos hablando desde la divina voluntad. O sea, ese es el punto. Este programa es sobre la divina voluntad. Sí, yo por ejemplo, es que dice que también los colaboradores. Por ejemplo, yo soy de esos trabajadores que Jesús contrató en la tarde, que llegue más a la divina voluntad, y estoy aprendiendo el plan de Dios con, digamos, con ingeniería inversa. O sea, estoy viendo el producto final, la revelación final, y de ahí ir al principio. Y yo pienso que es más fácil. Si uno va viendo las raíces y cómo crece el árbol, no se va a imaginar los mangos que va a dar ese árbol. Pero si uno ve los mangos al final, es más fácil que pueda llegar a la raíz de donde está ese mango. ¿No? Entonces, pues, yendo de principio hacia adelante o de adelante hacia atrás, yo creo que así es. Que se aprende igual, ¿no? Es muy sencillo, perdón que lo diga de esta manera, no es una contestación abrupta ni mucho menos, pero es muy sencillo juzgar. O sea, el punto es, vamos a ver cuál es el punto de vista que se está abarcando, que se está queriendo externar. Y si ese punto de vista está mal, de acuerdo, aceptamos totalmente, lo hemos aceptado, igual que estoy aceptando el hecho de que yo soy, igual que Alejandro, de los trabajadores de la última hora. ¿Sí? O sea, sin tener una vida profunda de conocimiento, de práctica espiritual y todo, Dios por alguna razón me hace llegar esto y definitivamente me absorbe, me toma, me compenetra con él y listo, todo lo veo a través de esto. Como dice Alejandro, todo lo veo desde el mango, no desde la raíz. Sí, desde la raíz tiene uno que ir adivinando hacia dónde va. Hacia dónde vamos. Y ya teniendo el mango, pues ya sabemos, ahora nada más nos toca conocer de dónde venimos. De dónde llegó el mango. Bueno. Dice, y sí,
No, esa no es pregunta. Bueno, aquí dice, hola, ¿se pueden hacer discernimientos de vocación en la divina voluntad? Como si uno siente un cierto llamado a la vida religiosa o de uno que no esté seguro, o se necesita dejar el llamado que siente uno por llegar a su nada. La divina voluntad se puede vivir en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. La divina voluntad se puede vivir incluso en alguna congregación de tipo religioso. Si la persona realmente siente el llamado y Dios la quiere ahí, adelante, o sea, no hay ningún problema. Sí va a haber un poco de inconveniente porque las reglas del lugar en donde esté en ocasiones no permiten una vida totalmente normal en la divina voluntad. Pero se puede vivir o se viviría renunciando a todo lo nuestro, a lo que sentimos y estar ahí. Pero hay lugares en donde se prohíbe leer la divina voluntad. Y ahí, como un miembro de una congregación, tiene usted el voto de obediencia. Y entonces faltar al voto de obediencia, pues eso sí sería un poco más grave, ¿no? Debe de dejárselo a Dios, deje que Dios decida por usted, entréguese a Él, viva la divina voluntad, fúndase en la divina voluntad y Dios se va a encargar de mostrarle cuál es el camino que usted debe seguir. Y hay un saludo, dice, me llamo Sofía, tengo 8 años y llamo siempre a Jesús a hacer todo en mí. Qué padre programa, que Dios los bendiga. Gracias. Dice Ángel, doctor, quisiera hacer lo bueno, pero cuando menos acuerdo ya estoy haciendo lo malo. ¿Cómo hacer para cambiar y estar en la divina voluntad? Bueno, pues esto es lo que se habla de aquello de quién me librará este hombre viejo, ¿no? ¿Quién me lleva a hacer el mal que no quiero? En fin. Yo pienso que el único punto para llegar a esto es la entrega total, el abandono en Dios. O sea, el abandono en Dios se logra no de un día para otro, o sea, no es varita mágica que yo diga hoy me abandono y ya mañana todo color de rosa. Es un proceso que Dios va ayudándonos y nos va dando todo lo necesario para llevarlo a cabo. Yo le diría, no se fije en usted, no se fije en esto. Y cuando se vea haciendo lo malo, pues simplemente en el momento que usted reconozca que está haciendo lo malo, en ese momento recapacite y aléjese de eso. Y vuelva otra vez a fundirse en la divina voluntad y pedir que la divina voluntad lo limpie, lo alivie. Si por alguna razón hubo pecado, ya un pecado, entonces acudir a la confesión, que ese es el remedio, y seguir tratando, insistiendo en la divina voluntad, ¿sí? Dice, tenemos otra pregunta. Dice Elizabeth, ¿la eternidad es un punto? ¿En qué volumen lo puedo leer? La eternidad es un punto. No sé a lo que se refiera. Sí, yo también. O sea, a veces hemos hablado de que para nosotros, esto es de nosotros, para entender la infinitud de Dios, eso de que Dios es infinito, nuestra mente no tiene la capacidad de poder entender esto. Pero si lo situamos, que como que Dios es un punto en la nada, entonces como que lo logro abarcar. Porque la nada pues es nada, o sea, no es algún lugar o algún espacio en donde no haya nada, no, simplemente no existe. Por lo tanto, ese punto se convierte en infinito porque lo abarca todo.
Es una simple manera, quizá muy loca, de entenderlo, pero bueno, cuando menos así lo he entendido yo, y creo que algunas personas como que han logrado captar un poquito esto. No se fije, en ningún lado dice en los escritos que la eternidad o que Dios es un punto. Ahora, habla de un punto en el sentido de un acto, un solo acto, eso sí. O sea, en la eternidad es un solo acto, el acto único de Dios o el querer divino que lo contiene todo. Ahí está todo, toda la historia de Dios está ahí encerrada en ese acto único. Y ese acto único no cambia, no se modifica, no hay movimiento. Y ese acto único es el que quiere convertirse en vida de nosotros. Y nosotros debemos llegar a la nada. Entonces volvemos a lo mismo, aquel punto del acto único de Dios, que es infinito, quiere ponerse en mi nada. Y ahora sí lo entiendo. Mi nada, yo no soy nada, no tengo nada, pero Dios en mí, ahora Dios es todo, pero todo en mí. Dice Mirna, ay doctor, escucho que hacen giros tan bonitos, largos y que yo ni siquiera me hubiera imaginado hacer. Los míos son tan simples y casi siempre en la creación. Entonces no sé orar. Está platicando Jesús con Pedro, con San Pedro. Y le dice Pedro que él no sabe orar, o sea, que no tiene esa facilidad de poder decir oraciones. Y entonces Jesús le dice, mira, no les he enseñado todavía la oración, mi oración, que sería el Padre Nuestro. Dice, pero cuando quieras orar, ora con las palabras que quieras. Dilas como quieras, porque la oración es un diálogo íntimo entre Dios y la criatura, donde la criatura abiertamente manifieste a la divinidad lo que es, lo que siente, lo que quiere entregarle, el amor que siente por él. Entonces, no nos pongamos como punto de comparación las oraciones o los giros de otras personas. Vamos a poner atención en lo que nosotros sentimos, y eso es lo que Dios toma en cuenta, lo que yo siento, la forma como lo digo, no importa, pero ese soy yo. No estoy repitiendo lo que otra persona siente o lo que la otra persona hace. Soy yo, y Dios quiere una relación íntima conmigo, no con los demás a través de mí. Así que no se apure, siga con sus giros pequeñitos en la creación, dígale a Dios que lo ama en todo lo creado, y poco a poco irá quizá empezando a entrar en los giros en la pasión de Jesús, sobre todo en este tiempo. Cuando usted lea las horas de la pasión, está usted girando a través de lo que Luisa hacía, a través de lo que Jesús le decía. Cuando lea usted el libro del cielo, está usted girando en lo que Jesús le va manifestando a Luisa de lo que el alma en la divina voluntad puede hacer. Tiene un mundo infinito en sus manos como para girar, pero siempre con sus palabras, con sus intenciones. Dice Tere, una persona que es católica no practicante y tiene interacción con personas de otras religiones y ha intercambiado conocimiento de esas religiones y ahora tiene dudas, ¿hay alguna regla para que esta persona pueda vivir en la divina voluntad? Pues la regla es que se convierta. O sea, que llegue a entender que la religión católica es la religión fundada por Cristo, que Cristo es la base, es el fundamento de nuestra iglesia. Esa es la regla. Dice Leticia, tengo muchos años aquí en Estados Unidos y si la divina voluntad me permite, pronto estaré regresando a mi México querido. Y no puedo evitar planear lo que me gustaría hacer. Y sé que no debo planear. ¿Qué hago? Lo que Dios le ponga enfrente y trate de
quitar un poquito esos pensamientos si es que son de usted, pero también puede ser la posibilidad que sea la misma divina voluntad quien está poniendo esto de una elección de decir, bueno, ¿qué vas a hacer allá? No se aferre a esos pensamientos, y si son de Dios, continuarán y le dirán a qué hacer. Si son de usted, se van a alejar. Dice también Leticia, aquí también será como en el Evangelio, que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Pues sí, funciona, ¿cómo no? La divina voluntad prácticamente es la última revelación, y le dice Jesús a Luisa, tú serás la primera, como si fueras la primera, porque tus actos se pondrán en unión con los primeros actos de la divinidad y los primeros actos de Adán. Dice Miriam, si los sacerdotes tampoco conocen la divina voluntad y no la dan a conocer, ¿estamos en desobediencia al seguir conociendo los escritos? No, definitivamente no. O sea, tanto el magisterio de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, le permiten, autorizan a todos los fieles a leer lo que sea, cualquier tipo de revelación privada, y lo único que se pide es que se tenga cautela y que sea siempre con la finalidad de un crecimiento espiritual. Cuando veamos que algo de lo que leemos o de lo que estamos tratando de entender o de estudiar nos aleje de algo de la Iglesia, definitivamente debemos dejarlo. Eso no es de Dios. Pero sí, todo lo que nosotros podamos aprender, podamos comprender de lo que se nos revela, nos acerca a la Iglesia, nos acerca a Jesús, nos acerca a María, nos hace valorar los sacramentos, nos hace tener hambre y sed de Jesús eucarístico. En fin, por favor, no lo deje. No importa que el sacerdote no lo acepte. Incluso, lo voy a decir de esta manera, en alguna ocasión se preguntó que si el párroco que nos corresponde nos prohíbe leer Luisa. Definitivamente no puede hacerlo, porque el magisterio de la Iglesia nos permite hacerlo y el magisterio está por encima del párroco. Dice Marjorie, no me malentienda mi inquietud cuando en algún grupo de divina voluntad se recomienda, ahora para esta época de Cuaresma, hacer un Vía Crucis hecho en divina voluntad. Mi pregunta es que si estas cosas no son combinar lo viejo con la divina voluntad. Por eso el Vía Crucis en la divina voluntad es girar en los actos de la redención, de toda la pasión de Jesús. Entonces, si le llaman Vía Crucis a este giro en la divina voluntad a través de todo lo que Jesús sufrió, no hay ningún problema. Si se pone el Vía Crucis como la parte anterior, bueno, ¿lo puedo hacer en la divina voluntad? Sí, pero le estoy restando, le estoy mermando la profundidad y lo grande del giro en ella. No hay problema, o sea. Creo que son todas. Quedan 3 o 4 preguntas. O hacemos la última pregunta y la dejamos porque ya es el tiempo. Dice Mónica, en los giros tomamos algo de la creación, redención para darlo a las criaturas. En la lección 27.7, Luisa toma los actos de la creación y redención para ofrecerlos a la Divina Majestad. ¿Cómo sería esto? ¿Podría usted dar un ejemplo, por favor? Por eso, o sea, todo lo creado, en todo lo creado están los atributos de Dios, el amor de Dios para nosotros, y sobre todo hay un oficio de las cosas creadas para nosotros, un amor y un valor divino. Junto con esto nos dice Jesús que la divina voluntad no quiso dejar todo esto a expensas de la cosa creada para traérnoslo a nosotros.
sino que ella misma se queda para ser ella la que nos traiga todo lo que las cosas creadas contienen. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, es recibir de la creación todo lo que Dios ha manifestado de Él en la creación, recibir el amor que Dios ha puesto en todo lo creado para nosotros y sobre todo recibir a la divina voluntad, que es la mensajera que me trae todo esto, ¿sí? No sé si con eso quedaría, o sea, no sé exactamente. Ya nada más falta de dice Magdalena, dice la consideración de cada hora de la pasión de Luisa nos ayuda a salvar una sola alma o varias almas en una sola hora. O sea, es la pasión, son los actos de Jesús con las mismas intenciones de Jesús, que era salvar a todos. Así que en definitivo es salvar a todos y se le da al alma como el mérito que Jesús obtiene por todas estas obras. Pareciera una lectura para lo que preguntaban del giro de la creación y redención, ¿verdad? Por eso en el libro 18, en la lectura 9, 18. O sea, dice, la divina voluntad es un acto solo, inmenso y eterno, que contiene todo junto, creación, redención, santificación. Quien vive en la divina voluntad posee este acto solo y toma parte en todas sus obras, formando un acto solo con su Dios. En esta lectura usted puede tener una idea más amplia sobre lo que es este acto solo, que abarca todo, absolutamente todo, ¿no? Sí, más abajo dice, en quien está como centro de vida mi voluntad. Solo mi voluntad es un acto solo, que no tiene sucesión de actos. Este acto único está como fijado en un punto que jamás se cambia. Este punto es la eternidad. Y mientras es un acto solo, es acto primero, acto interminable. Sin embargo, su circunferencia es tan inmensa que nada le puede escapar. Abraza todo y a todos con un solo abrazo, partiendo todo de aquel acto primero como un solo acto. Listo. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que pues hayamos podido esclarecer un poquito de las dudas o las cosas que ustedes tenían en mente. Y agradecemos a Alejandro el haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Hasta luego. Bueno.